leyendo un libro, el libro es gratis. O sea, el libro se distribuye en internet de forma gratuita, porque como no nos dejaron publicarlo en una gran editorial que llegara a mucha gente, lo publicamos gratis en internet. También se puede comprar en las librerías, pero se trata sencillamente de poner encima de la mesa alternativas y de explicarles a la gente de que hay salidas. Porque si os dais cuenta, los políticos que gobiernan ponen una visión trágica y nos presentan un panorama desolador y nos dicen: tenéis que aguantaros, pero os vamos a bajar el salario, os vamos a privatizar los hospitales. Y me gustaría terminar con una cuestión que creo que es primordial y que seguro que lo entendéis perfectamente. Si hemos comprendido lo de los impuestos, lo que nos falta es comprender quién gana y quién pierde. Veréis, en Cataluña se están cerrando hospitales públicos porque no hay dinero, o porque dicen que no hay dinero. Y cuando se cierra un hospital público, ¿qué sucede? Sucede que el que se pone enfermo y tiene que ir a un hospital, pues tendrá que ir a un hospital privado, porque tienes que ir a un hospital sí o sí, salvo que quieras morirte. Por lo tanto, vas al hospital y te curas. ¿Y qué haces? Pasas por caja y pagas una gran cantidad de dinero. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se ha encarecido lo que tú pagas por acceder a esa sanidad. Pero sobre todo, que cuando tú antes ibas a uno público, era más barato. Y cuando vas a uno privado es más caro. Pero, además, hay alguien que se beneficia. Hay alguien que es el propietario de ese hospital el que se beneficia. Y lo público está enfrentado radicalmente, es opuesto a lo privado. Si estáis en un instituto público, tened en cuenta que sois mercancía potencial para un instituto privado. Eso es lo que sois. Si un proveería. Entonces, la cuestión es que hay que movilizarse y concienciarse. Sobre todo hay que entenderlo, porque si no se entiende, pues no te puedes hacer una posición sobre esto. Y por eso es muy importante que la gente se politice. En el sentido amplio, una cuestión social. Cada día la gente piensa más en sí misma. Muchas veces la pregunta que me suelen hacer cuando termino una charla es: y bueno, ¿y qué hago yo? Incluso hay gente que me ha venido y me ha preguntado: Alberto, ¿me voy a Alemania a trabajar? Bueno, pues yo no soy un consejero. Sencillamente lo que estoy planteando es que las soluciones tienen que ser colectivas y que hay que dejar de pensar en términos individualistas. Lo digo porque nuestra sociedad ha sido invadida culturalmente por una determinada ideología que plantea que esto es la ley de la selva y sálvese quien pueda. Y fijaros, yo vivo la mitad de la semana en Madrid y cuando entras en un metro lo que ves son a personas que no se miran ni a la cara, que no se conocen, que se sienten ajenos. Cada uno está a lo suyo leyendo, el que está leyendo un libro, el otro está con los cascos puestos, el otro está con la mirada perdida. Pueden ser incluso compañeros de trabajo, pero no se ven, no se reconocen. Somos como hormiguitas. Y eso pasa también en las asociaciones de vecinos, en las comunidades, donde tus vecinos directamente pues no los conoces, te pareces ajeno. Lo que ha triunfado ha sido el individualismo, una forma de entender la sociedad donde cada uno mira por sí mismo, cuando realmente lo que corresponde es que miremos colectivamente, por las razones que he explicado antes. Cuanto más miremos colectivamente, pues más capacidad tendremos de mejorar nuestras condiciones de vida. Por eso considero, y por eso me metí en política, y por eso estudié economía. Estudié economía para comprender por qué bajaban los salarios. Estudié economía para comprender por qué el precio de la vivienda crecía. Estudié economía sobre todo para ver cuál era la alternativa a esas cuestiones. Sabía que el precio de la vivienda crecía mucho. Y yo decía, bueno, entonces la gente ¿cómo va a poder vivir? Y fijaros, hoy, y os hablo de hoy, hay 300 desahucios al día de media. 300 familias son expulsadas de sus casas al día. Y diréis, bueno, no pagan sus deudas. Muy bien, lo podéis justificar incluso si queréis y si estáis contaminados por determinada ideología, como es normal. Pero sin embargo, una cuestión: hay 6 millones de casas vacías en España. 6 millones de casas vacías y 300 familias expulsadas al día en nuestro país. ¿Cómo podéis justificar eso? ¿Cómo se puede explicar? Hay quien lo explica, hay quien lo intenta justificar. Pues preocuparse por la política, preocuparse por la economía es preguntarse por esas cuestiones. ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo es posible? ¿Es una sociedad sana la que tiene 6 millones de casas vacías
y 300 personas, 300 familias expulsadas al día de sus casas? ¿Es sano? ¿Es razonable? ¿Tiene consecuencias? Todas las preguntas en realidad tienen respuestas, porque también hay causas y hay responsables. Las crisis no son algo anecdótico, ni pasajero, ni casual. Las crisis tienen responsables y tienen causas y tienen culpables. Y también hay alternativas. Tienes unas opciones y tienes otras. Y las que tú tomes estarán determinadas por cómo tú has comprendido la crisis. Tú identificas unas causas y propones unas soluciones. El tema de la vivienda. La mayoría de las viviendas son ahora propiedad de los bancos. Los bancos se han quedado con muchas viviendas. Y hay bancos públicos. Hay bancos públicos porque han sido intervenidos, rescatados por el dinero público. Si el gobierno mañana mismo quisiera, podría dedicar las casas públicas y ponerlas en alquiler a 200 euros al mes, por ejemplo. Si quisiera, podría hacerlo, facilitando que vosotros, por ejemplo, cuando fuerais a estudiar, tuvierais un alquiler a 200 euros. Si quisiera el gobierno. Eso tiene consecuencias. Los bancos salen perdiendo, porque ellos ganan menos si es a 200 euros que si es a 1.000 euros, evidentemente. Entonces, pero si el gobierno quisiera, lo podría hacer. Si no lo hace es porque no quiere. Pero fijaros qué circunstancia. Por salvar a los bancos, por ayudar a los bancos, por ayudar a un tipo de sociedad, a la de los ricos, al final resulta que hay paradojas. Yo tenía un amigo que en Málaga fue a trabajar a Madrid por una beca. Le daban 400 euros y pagaba 500 de casa. Bueno, eso es ya hoy lo más normal del mundo. Lo más normal, trabajar y prácticamente estás pagando por tu trabajo. Un trabajo de 400 euros porque era una beca de 3 meses y tú pagabas una casa por 500, 600, depende de si tuvieras suerte, para vivir en un estudio, por decirlo de una forma vulgar, de mierda. Si no, pues también podías compartir piso y al final, ¿qué posibilidades tenéis de vivir y formar una familia y tener expectativas de futuro con esas condiciones? Pues esas condiciones, que lo sepáis, no son casuales, no son azarosas, tienen causas, responsables y tienen alternativas. Y preocuparse por esas cuestiones es preguntarse por la política. Y en la medida que nadie se preocupa por la política, hay un riesgo. Veréis, hay un riesgo muy importante y con esto termino. Explicar la crisis os puede ser incluso tedioso, porque a mí explicar la crisis en 3 horas creo que se podría entender. Esto es una sesión más divulgativa, pero una crisis, en una sesión un poco más académica, podría explicaros la crisis, las causas y mi interpretación de la misma y las alternativas. Pero tendríamos que echar 3 horas y tendríais que tener ganas de escuchar, porque probablemente aquí haya muchos que no tengan ganas de escuchar esto y por lo tanto no van a entender nada. En una sesión de académica, en una crisis, hay que poner esfuerzo para entender lo que está pasando. Pero fijaros, cuando la gente se frustra y pierde su empleo y le cuesta dar de comer a su familia y le cuesta sobrevivir porque no recibe ya ayudas del Estado, porque está en una situación extremadamente dramática, cuando está en esa situación, la gente está tan cabreada que se acoge a cualquier solución. Y no es lo mismo mis 3 horas explicando la crisis que venga un tío y te diga la culpa es de los inmigrantes, cuestión radicalmente falsa, y en cambio la gran cantidad de adeptos que tendría. Os estoy diciendo que hay un alto peligro de populismo. Y populismo quiere decir una forma simple, vulgar, de entender la realidad, una forma falsa de entender la realidad que tiene un peligro fundamental, y es el fascismo, es la violencia, es una salida en contra de los más desfavorecidos, en favor de otros intereses. Estoy diciendo esto porque cada vez se ve mayor avance de posiciones que lo plantean todo de una forma simplista, de una forma populista. Y es que la gente no se ha preocupado por la economía ni por la política durante mucho tiempo, y entonces no tiene las herramientas suficientes para comprender lo que está pasando. Y libros como este
Y preocupaciones como la política y la economía lo que pretenden es que la gente tenga herramientas para comprender lo que está pasando, para que no sean engañados ni por unos ni por otros, para que tenga las herramientas para comprender su situación y piense, y sea autocrítico y crítico, y piense su situación. Y en última instancia eso es lo que yo pretendo que salga al mínimo, al menos un poco de aquí, de esta sala, que muchos de vosotros pues directamente salgan y se preocupen. Así empecé yo en realidad. Yo empecé a preocuparme de la economía y de la política al salir del instituto. Antes pasaba, me gustaba el fútbol, os lo cuento como anécdota, me gustaba el fútbol, jugaba al fútbol y no me preocupaba. Pero luego te empiezas a dar cuenta de que tú pagas la universidad a un precio muy barato y que cada vez es más cara, y que puede pasar como en Estados Unidos, que para que tus hijos vayan a la universidad tú tienes que pedir un préstamo que te condena a tener que pagar grandes cantidades cada mes, o que te condena, por ejemplo, como un compañero que está estudiando un máster, que debe ya 20.000 euros al banco para poder estudiar el máster. Por lo tanto, estudia el máster y los 3 años siguientes que esté trabajando, su sueldo va para el banco. Esa situación, si no la queréis ver, si no queréis sufrirla en vuestras carnes o en la de vuestros hijos o vuestros familiares, pues tendréis que primero comprenderla, y para eso hace falta interesarse. Por eso a mí el objetivo en estas sesiones, que son para gente de bachillerato fundamentalmente, es simplemente despertar la curiosidad. Y no es nada raro, porque en Estados Unidos ocurre que ahora viene un banco y quiere crear un instituto privado. Podría suceder. Construye un instituto privado, contrata trabajadores sin oposiciones ni nada, ya sabéis, a dedo, y con condiciones laborales pésimas para todos los trabajadores. ¿Cómo te pueden echar en cualquier momento y contratar a otro que seguro que lo acepta? Porque todo el mundo quiere trabajar. Esa es un poco la lógica. Ese instituto privado del banco, no sé, por ejemplo, pues Santander Educación Pública, Sociedad Limitada, por ejemplo, ese sería el instituto. Necesita clientes. ¿Quiénes son los clientes? Los estudiantes. ¿Y qué le interesa más a ese instituto? Pues que la educación pública pierda valor, pierda credibilidad. Puede ocurrir como ocurrió en Estados Unidos después del huracán de Nueva Orleans, que había 8 institutos públicos, llegó el huracán y ¿qué construyeron después? 8 institutos privados. Porque es la excusa. Y nadie se dio cuenta, porque como estaba la ciudad inundada, nadie se preocupó de esas cuestiones. Pero es lo que ocurre, que en un momento de conmoción hay quien se aprovecha de la crisis. Y eso es lo que está pasando en esta crisis, que mientras estáis mirando a otro lado o estamos mirando a otro lado, pues nos van recortando derechos y tener que endeudarse, como ocurre en Estados Unidos o como en Inglaterra. Por lo tanto, insisto, para comprender esas situaciones es fundamental preocuparse por la economía y por la política, más allá de que además tenemos que ser todo lo autocrítico posible, todo lo crítico. Sabéis que yo pertenezco a una ideología determinada, sabéis que soy miembro de un partido político muy determinado, Izquierda Unida, pero lo que aquí os vengo a plantear son cuestiones de alcance general. Son cuestiones que no están señaladas por el origen de mi partido ni por el origen de mi formación como economista. Son cuestiones que os invitan a preocuparos, partiendo de la misma base. Insisto, que si no os preocupáis por ello, quienes se van a preocupar por ellos, pues probablemente estén interesados en aprovecharse de vosotros. Y eso ya es cosa vuestra, si queréis o no que se dejaros aprovechar. En mi opinión, lo interesante y lo inteligente es no dejarnos aprovechar por otras personas que pueden hacer lo que quieran con nosotros. Muchas gracias. Alberto ha quedado clara. Vamos a que no nos tomen demasiado el pelo, por lo menos que sepamos dónde nos estamos metiendo y con quién nos estamos metiendo. Disponemos de un espacio para cualquier pregunta y sería deseable que así fuese. Creo, porque espero que la gente se conciencie, aunque esto ya es más un deseo que una predicción. Lo cierto es que la dinámica pues, puede llegar a una situación tan aberrante como en Estados Unidos, donde el empresario prácticamente pues, tiene un poder excesivo sobre el trabajador no sindicado, o sea, que no esté en un sindicato. Entonces, incluso para los que estén en sindicatos se va poniendo fea la cuestión. Para evitar que eso sea así y que se sume a otras circunstancias que se van a añadir a tu elección de la carrera, porque, por ejemplo, aquí es muy importante entender una cuestión. En el capitalismo, que es el sistema en el que vivimos, insisto,
Elegir una carrera es simplemente porque tiene salidas laborales. El que elige informática hace 10 años tenía salida, hoy menos. Pero el que elige historia no tenía salidas, ni hace 10 años ni ahora. Y no quiero meterme con los de historia. Simplemente estoy diciendo que el capitalismo no entiende de lo que es bueno en términos sociales de lo que es malo. No lo entiende. Entiende de lo que hace dinero y lo que no hace dinero. Y el informático trabaja para una empresa, por ejemplo, lo voy a hacer muy exagerado, trabaja para una empresa de armamento. Y eso hace dinero, hace mucho dinero. Por lo tanto, el informático es bueno. Y el historiador no lo quiere ninguna empresa, porque no hace dinero. Porque las empresas de historia, pues salvo que tengas alguna revista especializada que la compra una pequeña parte de la población. Entonces, si tú eres un matemático, un físico, que trabajas para una gran empresa y no preguntas ni para qué, o un contable, o un economista que sirve para una gran empresa, pues puede ser más razonable. Por eso se determinan mucho las carreras así, lo cual es una aberración. Por eso, por ejemplo, el señor ministro de Educación actual, que es una persona a la que no le tengo ningún respeto, ha dicho que la educación que mejor funciona es la que está mercantilizada. Eso es lo que ha dicho, que está mercantilizada. Es decir, que para él la educación que vale es la educación privada, la educación que se rige por criterios privados, la que es más rentable. De modo que dentro de, cuando tú elijas tu carrera, pues tendrás que saber también que tienes que trabajar después. Y la educación, que a lo mejor debería ser así, debería formar trabajadores, pero también personas, en el capitalismo solo le importa que formes trabajadores. Por eso, antes las carreras eran de 5 años y ahora son cada vez de menos tiempo porque te quitan las asignaturas generales y te dejan... En mi carrera pasa mucho y además somos los primeros en economía. Te convierten en una máquina de hacer números. Mismo Alemania y Francia, que tienen industria, que generan trabajadores de alta cualificación, es decir, que te piden ingenieros, que te piden técnicos, que te piden gente que sepa, que tenga una formación, que España. Porque en España, el Partido Popular y el Partido Socialista, que han gobernado este país durante mucho tiempo, alternándose, pues han decidido que el modelo de productivo de nuestro país era la construcción y el turismo. Entonces, tenemos muy poca industria que ya está ocupada por trabajadores. Entonces, aquí sale un ingeniero nuevo y ya no tiene espacio. No tiene espacio. Desarrollada, decidieron que España tenía que ser el país del ladrillo y el país para acoger alemanes. Y aquí tenía más valor saber alemán que saber quién era Aristóteles. Y no quiero decir que no sea compatible, sino que sencillamente se valoraba mucho más esa cuestión, o sea, servir. Teníamos un espíritu de servidumbre. De hambre en Grecia, cómo te bajan el salario bestialmente en Portugal, para que tú veas, para que te contagies de miedo y no de ilusión. Y no digo que quemar edificios sea ilusionante, lo que estoy diciendo es que son estrategias por las cuales contagian el miedo y no contagian elementos de esperanza o elementos de rabia que te pueden señalar que por lo menos no estás solo. Porque cuando tú ves a toda la gente en Grecia, pues evidentemente lo que estás viendo es que la gente responde y se organiza y está harta de ese robo que es la situación griega. Más allá de que uno está de acuerdo con los métodos, cada característica del país tiene sus propios elementos. Pero ese es el tratamiento de los medios de comunicación. Desgraciadamente, sobre la cuestión griega, te puedo decir que todo el mundo sabe, incluso ellos, que esa situación, tomando la vía de los recortes, solo va a empeorar. Solo va a empeorar. Y ellos lo sabían también antes. La cuestión es que yo decía... Lo estaba explicando ahora, lo de lo público y lo privado. Van a despedir 15.000 funcionarios en el último recorte y han despedido muchos más, han bajado el sueldo. Ahora van a bajar el salario mínimo un 20%, creo recordar, y una de las condiciones de Warren Buffett, que es partidario de subirse los impuestos a ellos mismos para controlar a las masas que pueden estar cabreadas con la gente que es culpable en última instancia de su situación. De modo que en economía, como no es física, la física puede decir, saca un proyectil de aquí y llega allí y eso solo valga. De hecho, se dice que los economistas somos los mejores forenses porque hablamos de lo que ya está muerto o predecimos muy bien el pasado. No hay predicciones buenas. De hecho,
que nos quedaban años de crecimiento económico. Por lo tanto, si ellos, que se supone que son los que saben, dicen eso, la verdad es que la economía se refleja pues más bien como inexacta, que es lo que es una ciencia social y por lo tanto los comportamientos humanos no son predecibles. Yo creo que si siguen los recortes va a ser peor, pero nadie sabe lo que puede pasar a nivel social y político como consecuencia de esa situación.